Me llamo Alma Navarro. Tengo 78 años. Y hasta hace poco, nadie sabía quién era yo de verdad. En el mercado me conocen como la señora de las gorditas, la que sonríe mientras remueve la masa, la que canta boleros viejos mientras voltea tortillas. Pero debajo de esa voz tranquila, hay una historia que guardé por casi toda mi vida. Nací en un pueblo olvidado de Guanajuato, en 1945. Una casita de adobe, con piso de tierra y techo de lámina. Dormíamos todos en el mismo cuarto, mis padres, mis 5 hermanos y yo. Éramos pobres, sí, pero eso no era lo que más dolía. Lo que dolía era el silencio. Mi padre, Tomás, era el dueño de una tiendita del pueblo. Todos lo respetaban. No porque lo quisieran, sino porque le temían. Era alto, de voz ronca, manos grandes, y una mirada que te podía dejar helada. Mi madre, Rosa, era todo lo contrario, menuda, silenciosa, siempre cargando algo. Cargando agua, cargando leña, cargando miedo. Desde pequeña entendí que las mujeres servíamos para obedecer. No para hablar, no para jugar, no para soñar. Solo para callar. Si hablábamos de más, nos miraba con esos ojos que decían, cállate o te callo yo. Y nadie quería ver lo que pasaba cuando se enojaba. Nadie quería ver lo que nos hacía cuando se tomaba 2 tragos de más. A mí me tocó crecer siendo la niña buena. Siempre en la cocina. Siempre con los ojos bajos. Siempre deseando que alguien, algún día, me dijera que estaba bien levantar la voz. Pero ese día nunca llegó. Hasta que cumplí 17 años. Y lo conocí a él. Luis. Era forastero. Conductor de camiones. Tenía 25 años y una sonrisa que rompía la oscuridad. Llegó al pueblo con su camión polvoriento y su forma de hablar distinta. Me vio, me saludó, y me habló como si yo fuera alguien. Me preguntó mi nombre. Me escuchó. Me hizo reír. Yo no sabía que se podía reír sin miedo. Nos veíamos en la iglesia, en la tienda, en los caminos. Me regaló un pañuelo bordado, el primero que alguien me daba solo por cariño. Me hablaba del mar, de la ciudad, de su madre que había muerto joven. Me dijo que estaba cansado de estar solo. Y yo, que había vivido tan vacía, me llené de ilusiones. Me enamoré. A los 6 meses, le pidió mi mano a mi padre. Y él aceptó. No porque creyera en el amor, sino porque era una boca menos. Una hija casada era una responsabilidad menos. Luis rentó una casita en el pueblo vecino. Me mostraba fotos de cómo la quería decorar. Me preguntaba cómo me gustaba dormir. Y yo, me sentía persona por primera vez. La boda fue pequeña, en junio del 63. Tenía 18 años. La víspera fue una noche extraña. Todos ayudaban. Tías, vecinos, mi madre llorando entre cebollas. Luis había salido al pueblo vecino a buscar el traje que un primo le prestaría. Mi hermana Sebastiana se quedó ayudando hasta tarde en la cocina. Yo subí a empacar mis pocas cosas. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi padre subió. Entró sin tocar. Se sentó en mi cama. Y me dijo, mañana vas a ser mujer. Pero antes, necesitas aprender. Yo no entendí. O no quise entender. Pero cuando me tomó el brazo y me tumbó, cuando me tapó la boca y me susurró no hagas escándalo, entendí todo. Sentí su peso. Sentí el dolor. Sentí que mi alma se salía de mi cuerpo. No grité. No lloré. Solo me fui. Me desconecté. Y cuando terminó, se levantó, se acomodó el cinturón y me dijo, ¿ya estás lista para tu marido? Yo me quedé ahí. Congelada. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que Sebastiana entró y me preguntó por qué no estaba durmiendo. Le dije que me dolía la cabeza. Nadie notó nada. Y al día siguiente, me casé. Me casé con un vestido que me quedaba flojo en los hombros. Caminé al altar con la misma mano que la noche anterior me había destruido. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba nada. Yo sonreía como se supone que una novia debe sonreír,
Pero por dentro, me dolía hasta el alma. Luis fue bueno. Tierno. La primera noche me miró con dulzura, me acarició el rostro y me dijo, no tenemos que hacer nada si no quieres. Solo quiero abrazarte. Y eso hicimos. Dormimos abrazados, como dos niños que se encontraron en medio de la tormenta. Pasaron semanas. Yo fingía estar bien. Pero el miedo seguía ahí. Cada vez que Luis se acercaba, mi cuerpo se tensaba. No por él, sino por el fantasma que había dejado Tomás dentro de mí. Pero Luis fue paciente. Me hablaba, me esperaba, me abrazaba. Con el tiempo, logré dejarlo entrar. Y aprendí a amar su olor, su respiración, su manera de hacerme sentir segura. 2 meses después, supe que estaba embarazada. Hice las cuentas en silencio. Una parte de mí quería negarlo. Otra parte sabía la verdad. Ese bebé no podía ser de Luis. Era de Tomás. Sentí que me ahogaba. Pero no podía decirlo. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle a Luis que el hijo que tanto deseaba era fruto de una violación? ¿Arruinar la única parte de mi vida que me hacía sentir viva? Guardé silencio. Luis se llenó de ilusión. Me preparaba jugos, me cantaba canciones, hablaba de nombres. Le puso la gotita de cielo. Y yo, lo dejé soñar. El embarazo fue duro. Vomitaba todo el tiempo. No dormía. Tenía pesadillas. Soñaba que el bebé nacía con los ojos de Tomás, con su voz, con su risa. Me despertaba sudando. Pero también soñaba con que tal vez, solo tal vez, Dios me daría la oportunidad de amar a esa criatura sin culpa. Y así fue. El día que nació Isabela, en marzo de 1964, la tuve en brazos y sentí algo que no sabía que podía sentir. Amor. No miedo. No rechazo. Amor. Tenía los ojos grandes, curiosos. Las manos pequeñitas como de ángel. Era mía. Solo mía. Luis lloró al verla. Dijo que era su princesa. Que iba a cuidarla toda la vida. Y lo hizo. La cuidó con un amor que me hacía preguntarme si tal vez Dios sí estaba ahí, viéndonos, dándonos una segunda oportunidad. Durante un tiempo, fui feliz. Vivíamos en una casita sencilla. Luis trabajaba en un taller de carpintería. Yo hacía tortillas y vendía en la puerta. Isabel aprendió a caminar entre acerrín y masa. Luis la alzaba en brazos como si fuera de cristal. Y yo comencé a sanar. Poco a poco. Pero los fantasmas no desaparecen tan fácil. Cuando Isabela tenía 6 meses, escuché la puerta de madera crujir una mañana. Estaba sola. Luis había salido a trabajar. Y ahí estaba él. Tomás. Parado frente a mi hija. Vine a ver a mi nieta, dijo. Mi sangre se congeló. Me interpuse entre él y la cuna. Le grité que se fuera. Que no tenía nada que hacer ahí. Ella no es tuya. Tú la perdiste el día que me perdiste a mí. Él me miró con esa sonrisa torcida que tanto temía. ¿Estás segura de que quieres seguir con este juego? Un día tu marido puede enterarse. Y no creo que le guste la verdad. Temblé. Sentí que me hundía de nuevo. Ese día supe que no podía vivir bajo su sombra. Le supliqué a Luis que nos mudáramos. Le hablé de oportunidades en Ciudad de México. Le dije que ese pueblo era muy pequeño para crecer. No le conté lo que había pasado. Solo le pedí que confiara. Y lo hizo. Empacamos todo y nos fuimos. De madrugada. Como quien escapa de un incendio sin mirar atrás. Ciudad de México era otra cosa. Gente por todas partes, ruido, buses que casi te atropellan, niños que corrían entre puestos. Todo era rápido, caótico, pero a mí me parecía libertad. Porque Tomás ya no estaba. Porque el pasado se había quedado allá, enterrado entre piedras y gallinas. Luis consiguió trabajo en un taller grande en Iztapalapa. Yo me uní a una señora que vendía tamales en la esquina de una secundaria. Isabela crecía entre las piernas de los clientes, jugando con servilletas.
Tenía una risa contagiosa, de esas que te levantan cuando todo parece gris. Luis la adoraba. Le hacía caballitos, le tejía coronas de ramas, la llevaba al parque y le contaba cuentos. Nunca hubo una duda. Para él, Isabela era su hija. Y para mí, era la única luz que no se apagaba. Pasaron 3 años. 3 años tranquilos. Comencé a dormir mejor. Aprendí a usar el metro. Incluso me atreví a reír fuerte en público. Y entonces, la vida nos regaló otro milagro, Matías. Mi segundo hijo. Esta vez sí, sin culpa. Sin sombras. Lo tuve en casa, rodeada de vecinas. Luis lloró al cortar el cordón. Y yo volví a nacer con él. Me sentí mujer de nuevo. No víctima. No objeto. Mujer. Madre. Entera. Luis trabajaba mucho, pero siempre volvía con algo, un juguetito, una flor robada de un jardín, una historia que le había contado algún cliente. Y por las noches, cuando los niños dormían, me tomaba la mano y me decía, todo está bien, Alma. Ya pasó. Y yo quería creerle. En serio quería creerle. Pero los fantasmas son tercos. Una tarde, estaba en el mercado, negociando con un proveedor. Matías dormía en mi espalda, amarrado con un rebozo. Isabela jugaba con unas flores. Y de pronto, sentí una mirada. La conozco bien. La mirada que quema sin tocar. La mirada que te deja helada. Volteé, y ahí estaba. Tomás. Parado, fumando, como si el tiempo no hubiera pasado. No supe cómo me encontró. Tal vez alguien del pueblo lo vio en la ciudad. Tal vez me siguió. No importa. El caso es que ahí estaba. Se me acercó como si nada. Qué bonita niña. Se parece a ti cuando eras chiquita. Quise gritar. Pero no lo hice. Lo empujé. Le dije que no se atreviera a volver. Que si se acercaba otra vez, le rompería la cara con mis propias manos. Él se rió. Solo vine a saludar, hija. Ya me voy. Y se fue. Como si nada. Pero yo ya sabía lo que eso significaba, la tranquilidad se había acabado. Esa noche no dormí. Le conté todo a Luis. Todo. Le dije que Tomás me había encontrado. Que me había hablado. Que estaba cerca. Luis no dijo nada al principio. Se levantó. Salió. Estuvo fuera 4 horas. Cuando volvió, tenía la camisa sudada, las manos temblorosas. No te va a molestar más, dijo. ¿Qué hiciste? Pregunté. Lo puse en su lugar. No quise saber más. Solo supe que después de eso, Tomás desapareció por varios años. Y durante ese tiempo, nos dedicamos a vivir. A cuidar a los niños. A construir algo nuestro. Isabela entró a la secundaria. Era brillante, curiosa, sensible. Matías era travieso, amoroso, todo un torbellino. Yo abrí un puestito propio de gorditas en la esquina del mercado. Luis arreglaba muebles en casa. Y por un buen rato, todo estuvo bien. Pero el pasado, Gabriela, el pasado nunca se va del todo. Isabela terminó la preparatoria con honores. Quería ser enfermera. Decía que quería curar, pero no solo con medicamentos, sino con presencia. Con mirada. Con tacto. Y yo sabía, en el fondo, que ese deseo venía de algo más profundo, algo que no sabía, pero sentía. Entró a la universidad pública con una beca. Trabajaba medio tiempo en una farmacia, y por las tardes estudiaba. Luis y yo no podíamos estar más orgullosos. Matías, mientras tanto, iba por otro camino. Era más libre, menos académico, más artista. Tocaba guitarra, escribía versos. Yo los veía y pensaba, mis hijos sí están rompiendo el ciclo. A los 22 años, Isabela llegó una noche con una sonrisa distinta. Conocí a alguien, dijo. Se llamaba Carlos. Un muchacho noble, serio,
responsable. Ingeniero recién graduado. Se conocieron en una brigada médica. Pronto comenzaron a salir, y a los pocos meses, él ya cenaba con nosotros como parte de la familia. Luis le daba consejos de vida. Yo le preparaba su comida favorita. Matías lo molestaba como a un hermano. El día que Carlos pidió la mano de Isabela, lloramos todos. Era como ver cerrarse una herida, como si la vida nos estuviera diciendo, sí, pueden tener algo limpio, algo sano. Yo dormí en paz esa noche. Luis me abrazó como hacía años no lo hacía. La boda se programó para 6 meses después. Todos ayudábamos con los preparativos. Vestido, flores, música. Isabela estaba radiante. Yo no podía dejar de mirarla como si fuera aún mi niña. Tan fuerte, tan luminosa. Y entonces, una noche, todo cambió. Era martes. Luis y yo cenábamos. Matías estaba fuera. Isabela llegó tarde. Pálida. Ojerosa. No dijo palabra. Se sentó a la mesa y solo dijo, necesito decirles algo. Mi estómago se encogió. Luis dejó el tenedor. Estoy embarazada. Por un segundo, el silencio fue total. Y luego vino la sonrisa automática. ¡Qué bendición!, dije yo. ¿Carlos ya sabe?, preguntó Luis. Isabela bajó la mirada. No es de Carlos. Mi corazón dio un vuelco. Luis la miró, confundido. Entonces, ¿de quién es, hija? Ella se quebró. Lloró como nunca la había visto llorar. Y entre sollozos, dijo, es de Tomás. Yo solté el vaso. Luis se quedó sin aire. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo?, le dije. Ella tardó en poder hablar. Nos contó todo. Que hacía meses un hombre mayor la había estado buscando. Que decía ser parte de nuestra familia. Que se presentó como un pariente del pasado que quería conocerla. Que al principio fue amable, hasta paternal. Que la escuchaba, la validaba. Que le hablaba de mí. Que decía cosas que nadie más podría saber. Que la fue envolviendo. Isabela, con lágrimas, dijo, yo no sabía. No lo reconocí. Nunca me dijiste cómo era. Solo sabía que había alguien, un hombre que te había hecho daño, pero no supe verlo. Yo sentí que me tragaba la tierra. Luis se puso de pie, temblando. ¿Te tocó? ¿Te forzó? Ella negó con la cabeza. Me confundió. Me manipuló. Me hizo sentir cariño, ternura. No lo entendí hasta que ya era tarde. Cuando supe quién era de verdad, ya estaba embarazada. Yo me hundí. Luis lloró. Isabela se fue a su cuarto. La escuchamos vomitar. No por el embarazo, sino por el asco. Esa noche, supe que los fantasmas no solo nos persiguen. A veces, se heredan. Pasaron 3 días sin que nadie hablara. La casa era un cementerio. Luis dormía en el taller. Yo cocinaba por instinto, pero sin alma. Matías trataba de entender algo que ni siquiera se atrevía a preguntar. Y en el cuarto del fondo, Isabela lloraba con la puerta cerrada. El jueves en la madrugada, toqué su puerta. Entré sin esperar respuesta. La encontré sentada en el piso, abrazando una almohada. Me miró como si fuera una niña perdida. Mamá, perdóname. Te fallé. Me senté con ella. La abracé. Y por primera vez, le conté toda mi verdad. Le hablé de la noche antes de mi boda. De cómo Tomás, su verdadero padre biológico, me había robado la inocencia. Le hablé del silencio, del miedo, de la culpa que me comí por décadas. Le hablé de cómo la amé desde el primer día, a pesar de todo. Le dije, tú no naciste del mal. Naciste del amor que yo te di, incluso antes de conocerte. Isabela lloró en mi regazo como cuando tenía fiebre de niña. Me pidió que no la dejara sola. Le dije que jamás. Esa noche, nació una nueva verdad entre nosotras, sin secretos. Solo nosotras,
heridas y juntas. Luis volvió al amanecer. Tenía la cara demacrada, los ojos hinchados. Se sentó frente a Isabela y le dijo: yo soy tu papá. Y lo seré hasta que me muera. Ese hombre no tiene derecho ni a nombrarte. Tú eres mi hija. Siempre lo fuiste. Los tres nos abrazamos. Por primera vez, como familia de verdad. No una perfecta. No una sin cicatrices. Pero sí una que eligió amarse desde la verdad. Y entonces tomamos una decisión: no íbamos a escondernos más. Fuimos a la policía. Contamos todo. Isabela habló con valentía, temblando pero firme. Yo narré todo desde aquella noche en 1963. Luis fue testigo, defensor y escudo. Nos enfrentamos a un sistema que no quería escuchar. A jueces que dudaban. A funcionarios que decían: ¿y por qué hasta ahora? Y yo contestaba: porque antes nadie nos escuchaba. Pero ahora sí vamos a hablar. Cueste lo que cueste. No fue un proceso fácil. Ni corto. Pero fue necesario. Mientras tanto, Isabela decidió seguir con su embarazo. No por obligación. No por miedo. Sino porque sintió que esa niña no era la prolongación del horror, sino la semilla de algo distinto. La llamó Elena. Durante los meses siguientes, transformamos nuestra casa. Pintamos las paredes. Sacamos muebles viejos. Reímos, lloramos, sanamos. Luis le tejió una cobija a su nieta. Matías compuso una canción para ella. Yo bordé su nombre en su primer vestido. Y el día que Elena nació, todo cambió para siempre. Era diciembre de 1992. Afuera llovía. Dentro, Isabela gritaba, pero no de miedo, de fuerza. De vida. Cuando Elena lloró por primera vez, sentí que el eco de nuestras penas se convertía en música. Era fuerte, hermosa, con los ojos llenos de luz. Y cuando la tomé en mis brazos, supe que había valido la pena romper el silencio. Elena creció con un aura especial. Desde bebé tenía una fuerza en la mirada, como si llevara algo antiguo en el alma. No preguntaba por su padre. Solo sabía que era una niña rodeada de amor. Luis le decía mi reinita. Matías la paseaba en la bici. Yo le contaba cuentos inventados donde las heroínas escapaban de castillos y vencían dragones a gritos. Isabela fue una madre increíble. Atenta, firme, valiente. Estudió de noche para no abandonar su vocación. Trabajó en clínicas públicas. Atendía partos, urgencias, ancianas solas. Decía que cada vez que cuidaba a alguien, una parte de ella también se curaba. Tomás, el hombre que marcó nuestras vidas como una sombra oscura, desapareció sin dejar rastro. Supimos por alguien del pueblo que murió solo, en un cuarto de renta, rodeado de botellas vacías. No hubo funeral. No hubo quien llorara. Cuando me enteré, no sentí alegría. Sentí, nada. Porque ya lo había soltado. Porque su poder sobre mí había muerto mucho antes. Luis envejeció a mi lado. Le salieron canas en la ceja izquierda primero. Luego en la barba. Perdió fuerza en las manos, pero nunca en la voz. Se volvió abuelo de todos los niños del barrio. Les arreglaba sus bicicletas. Les contaba chistes malos. Cocinaba hot dogs con Isabela los domingos para la cuadra entera. Elena creció con esa alegría. Iba a la escuela con moños, leía rápido, preguntaba mucho. Cuando cumplió 12 años, me miró a los ojos y me dijo: abuela, ¿por qué mi mamá llora cuando ve bebés en la tele? Yo la miré, le acaricié el cabello y le dije: porque hay cosas que duelen, pero también nos enseñan a ser más fuertes. Y tu mamá es la mujer más fuerte que conozco. Cuando Elena cumplió 18, entró a estudiar Derecho. Dijo que quería defender a quienes no sabían cómo hablar. Que quería hacer justicia con palabras. Que quería ser la voz que su madre no tuvo, que yo no tuve, que muchas no tienen. Luis murió poco después. En su cama, rodeado de todos nosotros. Me tomó la mano y me dijo: ¿ves que sí pudimos, Alma?
Sí pudimos salir de esa noche. Lo enterramos con su camisa favorita, la que tenía manchas de pintura de cuando pintó la habitación de Isabela. Le pusimos una foto de él con Elena en la bicicleta. Y cantamos. No porque no doliera, sino porque era lo que él habría querido, una despedida con gratitud. Ahora, con 78 años, me siento frente a esta cámara no porque quiera fama. No porque busque lástima. Sino porque sé lo que duele callar. Sé lo que cuesta fingir que todo está bien. Sé lo que pesa llevar una herida cerrada por fuera, pero supurando por dentro. Contar esta historia no borra lo que pasó. Pero sí impide que siga repitiéndose en silencio. A ti que escuchas, si alguna vez fuiste callada, ignorada, juzgada por contar tu verdad, te creo. Y te abrazo. Yo soy Alma Navarro. Y esta fue mi historia. No perfecta. No bonita. Pero mía. Y por primera vez, no me da vergüenza decirla en voz alta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comenta desde qué parte del mundo nos escuchas y comparte este testimonio. Tal vez, alguien que lo necesita lo escuche justo hoy. Porque hay verdades que sanan solo cuando se cuentan.